Buen día con todos. Bienvenido a toda la audiencia que se nos viene sumando el día de hoy para esta charla en la que vamos a tener a nuestro super panelista Jesús Ugalde. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Un placer estar aquí nuevamente en esta sesión de expertos. Excelente, Jesús. Acá, como tal, el tema que vamos a tratar el día de hoy es los retos de la ciberprotección. Vamos a enfocar mucho, obviamente, en el tema de identidades, lo vamos a enfocar mucho en el tema de infraestructura. Ahí esperamos que a la audiencia también generen preguntas. La plataforma está habilitada para que nos puedan hacer llegar sus consultas sobre todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Y más que nada también toda la información que la vamos a ir consolidando acá con Jesús, de igual forma se las vamos a poder facilitar. No duden ahí también hacer las consultas del caso y bueno, vamos arrancando, ya tenemos sumada bastantes asistentes del día de hoy y vamos ahí arrancando, Jesús. Más que nada, este tema es muy amplio, no, obviamente no lo vamos a ir consolidando acá sobre todo lo que vamos a ir discerniendo. Y lo más importante, normalmente hablamos mucho de algunos temas, particularmente es el tema del ciberbienestar. Eso me fascina mucho ahí como Jesús normalmente lo amplifica. Y obviamente es qué está ocurriendo con las empresas hoy en día, qué incidentes de seguridad estamos encontrando y cómo como especialistas de seguridad o más que nada parte, digamos, de las áreas IT, tenemos que ir enfrentando estos desafíos, Jesús. Es correcto. Fíjate que hemos platicado mucho en estos últimos meses, ¿no? Ya hablando de todo lo que estamos pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia, estos nuevos retos que representa el poder trabajar ya sea a distancia o en un entorno híbrido, pero el reto está en poderlo hacerlo de forma segura, de forma completamente íntegra, como lo habíamos mencionado. Entonces, el ejercicio de ciberbienestar va relacionado a este entorno. Sabemos que de la noche a la mañana la forma en la que estuvimos trabajando fue desde casa de forma remota y nosotros al día de hoy tenemos que hacer una pausa y empezar a detallar cómo es que nosotros vamos a estar trabajando y garantizando que lo que estamos haciendo va a ser completamente seguro. Si algo nos dejó claro esta pandemia fue que debemos de estar obteniendo resultados independientemente si estamos en oficina o estamos en nuestra casa. El desempeño a nivel colaborativo y también el desempeño que nosotros debemos de tener a nivel laboral tiene que ser completamente lineal, no nos podemos dar el lujo inclusive de bajar la marcha, pero ¿qué es lo que está pasando con la ciberseguridad? Y aquí entramos a muchos detalles. Realmente, ¿cómo nos sentimos seguros trabajando desde casa? Cuando estábamos en la oficina confiábamos mucho en que teníamos soluciones que nos protegían, que protegían la red corporativa, teníamos un par de soluciones ahí que nos podían dar la garantía en que estábamos trabajando de forma segura, pero en nuestra casa es completamente distinto. Tenemos un enlace doméstico, tenemos un enlace, en este caso, dedicado para un uso de casa. Y pues bueno, ahora lo estamos utilizando para enviar correos, para compartir información, subir elementos a la nube. Entonces, este elemento al día de hoy representa un factor muy importante. Lo hemos evaluado, realmente nos sentimos seguros trabajando desde nuestra casa. Hemos visto, ¿no? Y es importante ahí, Pablo, tú no me vas a dejar mentir, hemos visto que hay mucha información en el medio. Oye, ¿cuáles son las mejores prácticas para trabajar desde casa de forma segura? Bueno, uno te van a decir, cada mes cambia la contraseña de tu módem. Otros te van a comentar, oye, la parte de correo electrónico la debes de garantizar, pero cuando nos conectamos a la arquitectura, ¿cómo nos estamos conectando? A la arquitectura de nuestras empresas, claro. ¿Cómo nos estamos conectando? Lo estamos haciendo desde un canal seguro. ¿Cómo te estoy compartiendo información? Hemos regresado a utilizar muchos elementos, por ejemplo, como servidores de FTP, servicios inclusivos de HTTP, como OneDrive, SkyDrive, para compartir información. ¿Realmente es segura esta parte? ¿Cómo lo garantizamos? Ese es el tema de ciberbienestar, Pablo.
¿Cómo es que tú te sientes seguro en que todo lo que tú estás trabajando va a ser completamente seguro? Y también la persona que está del otro lado de la línea, porque estamos hablando de comunicación de una persona a otra persona, aunque estemos en nuestra casa, la otra persona que se encuentra del otro lado del envío, ¿no? De la recepción de la información, ¿cómo es que lo va a recibir? Entonces, al día de hoy nos hacemos la pregunta, ¿realmente hemos estado completamente seguros y garantizamos que nuestro entorno tiene ese sentido de bienestar, ese sentido de seguridad para la información? ¿Cómo lo ves, Pablo? Excelente, Jesús. La verdad, estamos ahí hablando ya, se puede decir temas filosóficos, pero es súper interesante porque la verdad no solamente desde un punto de vista empresarial, sino también es familiar. Estamos en las casas, estamos compartiendo nuestras conexiones, obviamente, de internet con la familia. Y obviamente también esto abarca una responsabilidad de utilizar bien estos recursos informáticos. Y sobre esto, incluso ahí, Jesús, podemos comenzar a dar partida sobre alguna de las consultas que también nos está generando la audiencia. Y, por ejemplo, nos consultan, y bueno, en este ciberbienestar, y tal vez qué suites nomás estamos analizando. Creo que ya es imperativo tener una seguridad tal vez de puntos finales. Hablamos del control paternal, de aplicaciones. ¿Cómo lo ves ahí, Jesús? Pues mira, es un elemento bastante fácil de entender. Sabemos que al día de hoy, cuando hablamos de una conectividad desde un lugar fuera de la corporación hacia la corporación, dependemos siempre de un elemento que es la VPN, ¿no? ¿Quién nos da VPN? Entonces, sabemos que hay muchas ofertas dentro del mercado que nos dan ese factor. En este contexto, una oferta de firewall nos va a dar la posibilidad de hacer conexiones remotas hacia nuestra arquitectura. Entonces, uno de los elementos que vamos a abordar en el transcurso de la presentación, y les digo que no se adelanten, porque esta pregunta nos va a hacer que nos adelantemos, pero bueno, al final del día esta es una charla, ¿no? O sea, y algo bien importante, ¿por qué? Porque ese firewall me va a dar la facilidad de poderme conectar de forma remota hacia mi arquitectura, pero yo cómo estoy utilizando estas VPNs. Muchas de las solicitudes que hemos nosotros recibido dentro de nuestro ejercicio laboral completamente es, oye, ¿yo qué puedo ofrecerle a mis clientes o qué puedo yo consumir, hablando a lo mejor de una solución que me garantice esa seguridad para poder garantizar que esta comunicación se encuentre completamente segura? Hay un dato duro bien importante y lo podemos buscar en internet. Habla de Microsoft y habla de Google, en el cual te dicen, oye, 8 de cada 10 empresas han tenido o han sufrido un ataque de suplantación de identidad, ya sea en la VPN, ya sea en el correo electrónico, ya sea en el día a día de la manipulación de los activos de la empresa, lo han tenido. Entonces, de esas empresas, ¿quiénes lo han podido mitigar? Entonces, quien lo ha podido mitigar, claro, estas son las empresas que al día de hoy ya tienen dentro de su panel de soluciones o dentro de su inventario de soluciones de seguridad una solución de doble factor de autenticación. Entonces, este elemento me va a permitir que yo pueda trabajar de forma segura, no solamente hacia este tipo de ataques que en este caso, en el tema de pandemia ha crecido bastante, no hemos tenido un crecimiento aproximadamente del 60%, ataques de suplantación de identidad. No solamente lo estamos viendo en el contexto de que están suplantando las identidades de los sistemas, en este caso de las cuentas, sino también a través de diferentes ataques. Uno de ellos es el tema de phishing, que lo vamos a ver también más adelante, pero realmente, ¿cómo se encuentra nuestra arquitectura al día de hoy? Sabemos que parte de las principales prácticas de ciberseguridad, una de ellas es tener los sistemas completamente actualizados. El fin del mundo empezó en enero, ¿no? Y no me vas a dejar mentir, Pablo. El fin del mundo empezó en enero. ¿Por qué? Porque el 14 de enero bajaron el soporte de Windows me parece, para Windows Vista, para el tema de Windows 7 y también para Server 2008. Entonces, ahí empezó el fin del mundo, al menos para nosotros los temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Correcto. Porque muchas empresas siguen teniendo este tipo de plataformas, este tipo de arquitecturas, dando servicio productivo a estos, en este caso, a nuestros diferentes clientes, o nuestros diferentes clientes siguen teniendo estas arquitecturas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se genere algún área de oportunidad, hablando de una vulnerabilidad sobre esos dispositivos, ¿cómo vamos a hacer frente a ellos? Si uno de los principales consejos te dice, oye, mantén tus elementos actualizados,
pero ese sistema operativo yo ya no lo puedo actualizar porque ya no tiene soporte, porque Microsoft ya no genera nuevas firmas y se enfoca realmente a lo actual. Ese es un tema de presión, sabemos que hay un tema bastante fuerte de negocio en el que nos incita a que actualicemos sistemas, pero realmente hay clientes que dicen, oye, es que mi solución funciona bien, o estás loco, Jesús, si tú crees que yo voy a sacar de producción ese servidor, ¿cuánto dinero voy a perder al actualizar eso? O sea, realmente estás loco, Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que voltear a ver? Un ejercicio que me permita parchear de vulnerabilidades esos elementos. Y así realmente es el concepto, un parcheo virtual, donde yo ya no estoy completamente de la mano o dependiente de una actualización de algún fabricante para yo poder garantizar la integridad del equipo. Y eso es algo que al día de hoy representa parte del modelo de responsabilidad que tenemos en nuestra arquitectura. Y eso va a pasar independientemente de dónde estemos en un entorno físico, estemos en un entorno virtual, o si ya estamos utilizando hosting en la nube. ¿Cómo ves, Pablo? Wow, Jesús, la verdad es un panorama sobre hay que tener muchos puntos de consideración para comenzar a mitigar todos estos escenarios. Y más que nada estoy visualizando ahí la infografía que nos habías comentado. Y para ir tomando también en consideración estos puntos, muchos de los sistemas operativos que tenemos, muchas de las aplicaciones que consumimos tienen alguna vulnerabilidad. Normalmente creo que en el día a día siempre nos aparece, por favor, necesito actualizar mi computador. ¿Y qué es lo que hacemos? Omitirla. Omitirla indefinidamente hasta que algún rato el mismo sistema operativo y cuando más lo necesitamos, se reinicia. Y no solamente nos va a decir una de 10 actualizaciones, sino una de 189 actualizaciones y probablemente la máquina esté horas. Y eso pasa en el ambiente, obviamente, de estaciones de trabajo tradicional. Pero lo que mencionaste es, Jesús, a los servidores normalmente no los queremos tocar. Es normalmente, a veces, como decimos, un riesgo asumido no hacer actualizaciones de esos sistemas porque operan bien, porque hay un proceso tal vez de control de cambios, porque la verdad puede ser que en verdad si le aplicamos una actualización el sistema deje de funcionar, porque lamentablemente fue diseñado obviamente posiblemente sobre ese framework en particular, sobre esa actualización 15 donde fue implementado. Y obviamente es un escenario obviamente que se lo va expandiendo. Pero ahí tomando en consideración lo que mencionaste en el tema de la infraestructura, veo ahí que hay varias noticias que nos mencionan que la nube está rompiendo récords. De hecho, no solamente está rompiendo récords, y está rompiendo bolsillos y está rompiendo todo el ecosistema de seguridad. ¿Por qué? Porque parte de lo que nos dice cualquier proveedor de nube, y eso es cualquier proveedor, nos dice, oye, yo te garantizo la disponibilidad de los servicios, te garantizo que tú vas a tener un servicio 100% actualizado, sí, un servicio 100% disponible para tus clientes y nos ofrecen inclusive hay una estadística del 9.999% de disponibilidad. Esa parte está muy bien. La realidad es que nos tranquiliza que al día de hoy ya no nos debemos de preocupar de darle mantenimiento a ese servidor, ¿no? En el tema de actualizaciones, sabemos que muchas veces, oye, veo una ventana de mantenimiento y habría que quedarnos en sitio, en site, ¿no? A mí me tocó hace años atrás hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, el hosting y el tema de infraestructura en la nube, hablando de cualquier proveedor, nos llega a ser un punto muy cómodo de cómo podemos nosotros gestionar nuestros elementos. Pero regresamos al ejercicio, o sea, no solamente que tengamos un equipo actualizado, ¿no? Y es parte de unas preguntas que nos están haciendo, oye, y nos pregunta Luis, sistemas de antivirus, sistemas inclusive que tengan firewall, sistemas que tengan control parental, application control, entre otros, realmente nos van a servir. Es un conjunto de todo y lo voy a retomar en el tema de hosting. ¿Por qué? Porque si el hosting, o en este caso los servicios de nube, ya nos están ofreciendo el tema de la disponibilidad y sabemos que el tema de ciberbienestar va en temas de ciberseguridad y hay tres elementos bien importantes en ciberseguridad, que uno es el tema de la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Eso es algo que al día de hoy es los principios, ¿no? O sea, nos vamos al kinder de la seguridad y es esto. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Si ya me están dando disponibilidad en el servicio de nube, ¿qué pasa con la confiabilidad y qué pasa con la integridad? Sabemos que al día de hoy se explotan vulnerabilidades y lo vemos aquí en este recuadro. Oye, Windows 10 tiene soporte. No lo hemos actualizado, eso va a depender a lo mejor de la gestión de cada uno de ellos. El tema de Windows 12 también tiene soporte, pero siguen generando brechas de seguridad, brechas para el tema de servicios remotos. Sabemos que hay elementos como ransomware que en este caso explotan las vulnerabilidades para cifrar información. Entonces, ¿cómo hacemos frente a ello? Realmente, aquí hay una pregunta. Me dijeron, ¿realmente sirve? ¿Sirve eso que nosotros estamos garantizando? La verdad es que sí. Hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás, hubo un boom que dijo, oye, ¿sabes qué? El antivirus ya no es suficiente. Y todos se volvieron locos y dijeron, oye, ¿y por qué ya no? Entonces ya el antivirus ya no se va a vender, ¿no? Y todas los de las marcas de antivirus querían matar a la persona quien lo dijo y entre ellos lo dijeron y decían, la verdad es que sí, ya no es suficiente porque el desarrollo de amenazas ha dado un paso tan grande que estamos correteando las amenazas. O sea, realmente nosotros estamos haciendo un trabajo para empezar a mitigar las nuevas vulnerabilidades que se están descubriendo. Entonces, eso quiere decir que aunque estemos en Windows 10, aunque estemos en Windows 16, ¿no? Server 2012, 2016, que tienen soporte, pero ¿cómo es que vamos a hacer frente a estos nuevos elementos? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí debemos de garantizar que al día de hoy este análisis de vulnerabilidades que tenga mi servidor lo podemos realizar. Sabemos que si vamos al mercado, pues vamos a encontrar empresas, inclusive ustedes como proveedores pueden ofrecer servicios de análisis de vulnerabilidades, utilizando inclusive elementos como servicio, ¿no? Como un pen tester, inclusive como un vulnerability assessment, que nos van a dar ese panorama, pero va a haber clientes que al día de hoy no van a tener la posibilidad de contratar un servicio íntegro, ejecutivo, de un elemento de análisis de vulnerabilidades. Entonces, para ello, nosotros tenemos que optar por un producto que me ayude a hacerlo y que le ayude al cliente también a entender qué es lo que está realizando. Entonces, en ese elemento, independientemente que esté en la nube, porque sabemos que toda esta transición en el que estábamos en físico, nos fuimos a virtual, después de virtual nos fuimos a la nube, y ya posteriormente inclusive utilizamos elementos como containers y serverless, ya en un elemento mucho más evolucionado, pero seguimos teniendo este tipo de arquitecturas que nosotros le llamamos arquitecturas híbridas. Entonces, eso al día de hoy es muy importante. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Realmente, o sea, la pregunta que yo podría arrojar es, ¿nos hemos preguntado cómo es que hacemos frente hacia las vulnerabilidades de las arquitecturas y mismos de nuestros sistemas operativos? Porque recuerda que ya estamos en casa, pero también se queda la arquitectura en la oficina, entonces tenemos que estar al pendiente de estos dos elementos. Claro, el data center sigue ahí. Así no lo veamos, nos sigue llegando la cuenta de la luz, la cuenta del aire acondicionado y todos los componentes que obviamente forman esa arquitectura, sigue conectado a un internet. Y ahí es importante, ¿no? Obviamente, como ya no estamos físicamente conectados al data center, no sé si aún me escuchas por ahí, Jesús, puede ser que mi audio por acá. Ah, ok, perfecto. Sí, te escuchamos bien. Excelente. Entonces, sí es obviamente interesantísimo comenzar a descubrir posiblemente estas pequeñas brechas que existen ahí, porque al final los hackers están aprovechando que no estamos en los data centers, que no lo estamos monitoreando 24/7, que obviamente saben que en este sentido de la pandemia, muchos de nosotros estamos, digamos, con varias tareas, o mejor dicho, saturados en el día a día. El teletrabajo, la verdad, se ha constituido en jornadas no solamente de 8, sino 10, 12 horas diarias, y es para mantener la productividad de las organizaciones. Y es por ahí, obviamente, que los hackers se comienzan a aprovechar de este escenario de teletrabajo. Y obviamente ahí en el teletrabajo sí vemos es un crecimiento de otro tipo de ataques y algunos que ya los vienes mencionando ahí, Jesús, que es una realidad sobre lo que está ocurriendo ya con el teletrabajo, que es una realidad que de aquí a futuro va a seguir existiendo, se va a seguir fomentando obviamente todos estos escenarios de trabajo remoto. Es correcto, Pablo, como lo mencionaste, el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Porque nos tenemos que quedar en casa. En muchos países, pues bueno, ya nos han permitido hacer un par de actividades. Considero yo que es más por presión social, ¿no? Que
porque realmente estemos evolucionando en el tema de la pandemia. A lo mejor en algunos países sí, en otros, a lo mejor en Latinoamérica no es así. Nosotros estamos desde México y no es así. Entonces, hay un ejercicio que al día de hoy va a estar presente y como lo mencionas, o sea, es el teletrabajo. Y realmente es la falta de controles que tenemos para poder hacer frente a nuestra actividad nos debe de preocupar, no solamente a nosotros como distribuidores, sino hacerle esa pregunta a nuestros clientes. Oiga, señor cliente, ¿cómo es que usted lo está abordando? Como lo mencionábamos, empezamos a trabajar haciendo ese ejercicio de conciencia, porque cuando hablamos de phishing, ¿no? Todos sabemos que phishing, para los que no, es un ejercicio de ciberataque con inteligencia de ingeniería social para poder engañar a los clientes, para poder engañar a las víctimas, ¿no? Ya sea robarles información, ya sea robarles datos importantes o inclusive datos financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creció mucho, ¿no? Inclusive datos como en Colombia hubo ataques de phishing a través de Netflix donde decían, oye, quédate en casa y te vamos a regalar 3 meses de servicio. Entonces, regístrate en esta, o sea, da de alta tus datos y inicia sesión para que te habilitemos la oferta, ¿no? O en este caso, el beneficio. Mucha gente caía. No sabemos que hoy en día Netflix no te va a regalar 3 meses de servicio. Entonces, pero la gente realmente caía. Pasa con el tema de los bancos. Oye, ya que estás comprando en línea, ¿no? También el e-commerce creció 250% en estos últimos meses. Entonces, ya que estás comprando en línea, oye, FedEx, ¿no? O UPS o alguna de las compañías de reenvío que dice, oye, ¿sabes que tenemos uno de tus paquetes? Por favor, ingresa los datos de tu cuenta para revisar la entrega. Entonces, también, ¿no? La gente sigue cayendo. Entonces, nosotros hoy en día como empresa, si realmente a nivel correo electrónico y hablando a lo mejor de un correo personal, no estamos hablando de estos servidores libres, ¿no? Como Hotmail, como Gmail, que tienen ese servicio libre, no nos va a garantizar la integridad de caer en un ataque de phishing, pero sí lo debemos nosotros de garantizar en nuestra corporación. Para ello, pues realmente este tipo de elementos yo puedo garantizar no solamente un ejercicio en el que yo voy a poder hacer ese filtrado de contenido, y poder identificar si esas ligas que me están enviando o esos vínculos o hipervínculos que tiene el correo electrónico me están redireccionando a un portal con actividad sospechosa o inclusive la información que al día de hoy no es real, yo puedo generar ese estatus de bienestar o de ciberbienestar en el correo electrónico, que no lo puedo hacer a lo mejor en un tipo de correo público, ya es otro tema. Pero dentro de la corporación o inclusive si utilizan las herramientas corporativas, se pueden incluir estos servidores libres. Entonces, qué es lo que quiero dar a entender? Al día de hoy nos debemos de preocupar también de este ejercicio de concientización y de awareness. El tema de awareness va relacionado con, oye, ¿realmente el usuario identifica este correo apócrifo? ¿Sabe discernir cuando es un correo falso o es un correo verdadero? Y eso habla al día de hoy de un eslabón. El eslabón más débil de la cadena siempre es el usuario. Siempre lo hemos dicho y ahí, Pablo, tú no me vas a dejar mentir, lo hemos dicho, lo hemos hablado, porque al día de hoy es el que carece muchas veces de la educación, del buen uso de las herramientas, del buen uso de las tecnologías y muy bien pues, del uso de las herramientas corporativas. Claro, Jesús, la verdad es un tema bastante fuerte. En el punto de vista del phishing ha crecido exponencialmente. Se han aprovechado, obviamente, de nuestra curiosidad, de nuestra ingenuidad, de cierta forma, a veces la inocencia que tenemos para abrir muchos de estos correos electrónicos. Sabemos que particularmente con el tema de la pandemia ha habido la verdad, los hackers se han aprovechado muchísimo de esto, comprando dominios, mandando campañas, obviamente por falsas curas, plataformas que te ofrecen monitorear. Y la verdad, en este sentido, es obviamente bastante crítico porque uno va a tratar de confiar de esa información, ¿no? Incluso hablamos de que, ¿qué pasa si el ataque es de alguien que tú tienes confianza? Imagínate que nos viene un correo de nuestro jefe y mandándonos tal vez una información con un PDF, lo vemos, lo abrimos. Y puede venir, obviamente, una persona de confianza y lo que mencionas en el tema de el cyber awareness, que es algo que normalmente se comienza a difundir mucho, es también hay que sospechar.
sospechar obviamente de algo que puede ser demasiado bueno, pero obviamente puede acarrear obviamente un ataque. No todos los días, como decimos, nos ganamos la lotería, no todos los días nos piden cambiar las claves, no todos los días normalmente nos viene esa mega promoción de Netflix, pero hay detrás de eso algo, y ese propósito es que hagamos ese clic. Es correcto. De hecho, es como dices, todos los días nos ganamos la lotería, pero pues al día de hoy hay muchos escenarios y voy a retomar una pregunta que nos hicieron. Realmente, ¿cómo podemos combatir el ransomware? ¿No? Y viene un punto que me lo han hecho, siempre esta pregunta me la han hecho muchas veces y dice, ¿realmente puedo recuperar mis archivos? Y bueno, ¿qué es realmente lo que está pasando? Sabemos que el tema de ransomware fue un tema, ¡pum!, ¿no? O sea, fue una bomba en el tema de la ciberseguridad, porque, como bien lo mencionábamos, se aprovechaba o se explotaba una vulnerabilidad que tenían los equipos. En este caso, ya muchos elementos de seguridad están atacando, están ofertando solución hacia ese tipo de vulnerabilidades, pero como es un tema inclusive de conciencia, de awareness del mismo usuario, los usuarios siguen cayendo, siguen teniendo casos de ransomware. Realmente, ¿cómo lo podemos combatir? ¿No? Eso es bien, bien importante. Uno, necesitamos generar una campaña en este sentido de awareness. Si ustedes como distribuidores no tienen dentro de su oferta de valor, hablando de temas de ciberseguridad, que se pueda realizar una campaña de concientización para sus clientes, ese es un valor agregado que al día de hoy muchas empresas ya lo están dando. Es, oye, yo te estoy ofertando esta solución de ciberseguridad, te va a proteger en el tema de amenazas avanzadas, te va a dar parcheo virtual, te va a dar un análisis de vulnerabilidades, pero adicional del adicional, ¿no? Que en este caso, adicional de los servicios profesionales donde yo te instalo, te configuro y te dejo puesta a punto la solución que solucione y solvente tus necesidades, de forma adicional como valor también estamos entregando campaña de awareness. Se hacen conferencias, e inclusive se hace ese elemento que se llama phishing ético, donde se generan portales, en este caso pueden ser de correos dentro de la compañía, o utilizar esa información que está viajando en la red, ¿no? El tema de Netflix, el tema de las entidades financieras, para enviarlo a nuestros colaboradores e identificar quién realmente no tiene esa conciencia o no tiene el buen uso de las buenas prácticas, hablando del día a día en el uso de las herramientas. Entonces, eso es un elemento bien importante. Campañas de concientización, hablábamos del ciberbienestar, campañas que generen ese ciberbienestar, porque así estamos atacando al eslabón más débil, que es el usuario. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Si necesitamos soluciones, en este caso de detección de detección de amenazas avanzadas ya en este día, porque el antivirus no deja de ser esencial, nos va a proteger de lo que al día de hoy ya esté detectado, pero ¿qué pasa cuando hay un nuevo desarrollo o cuando hay una firma que se acaba de surgir o un ataque que se está generando? Esos al día de hoy ya tienen nombre, muchos no me van a dejar mentir, se llaman ataques de día cero, y el día cero es desde que se explota la vulnerabilidad hasta que se mitiga. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos realizando? Estamos completamente expuestos a este tipo de incidentes. ¿Cómo lo podemos mitigar? A través de las famosas soluciones de Endpoint Detection and Response, ¿no? Los EDR. Y el EDR va de la mano con el sandboxing. Si realmente vamos a plantear un plan de continuidad de negocio y de recuperación de desastres, tenemos que proponer la solución de anti-malware para lo ya conocido, una solución que me inspeccione y me monitoree la actividad de mis sistemas, hablando de incidentes y darle respuesta de forma rápida, y algo donde nosotros tengamos que ir a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, en este sentido, ya identifiqué la amenaza, el antivirus no sabe qué hacer, el Endpoint Detection and Response no sabe qué hacer, entonces lo debe de mandar a este ejercicio de sandboxing, que ya hay servicio en la nube, hay servicio en infraestructura, y te va a decir, ¿sabes qué? Esto es bueno o esto es malo, porque lo va a probar, lo va a emular en un ambiente controlado. ¿Y qué es lo que pasa? Y si aún así, porque estamos hablando del tema de seguridad y esto desde los carros, desde que contratamos un seguro, no estamos 100% seguros, pasa lo mismo en el tema en el tema de TI, y aún así, porque el usuario dejó algo en su casa y lo metió en una USB y ahí me escuchan, ¿me siguen escuchando? Sí, sí, ahí te sigo escuchando, Jesús. Ahí perdimos un ratito Ok, gracias. el, Eh, el panel que lo estabas mostrando.
Muy bien, a ver, dame un segundo porque por ahí tuve un tema con mi pantalla. Perfecto. Entonces, retomamos este elemento y es importante nosotros así mencionarlo. ¿Por qué? Porque aún así, aunque tengamos un incidente, aunque haya pasado algo súper extraordinario, ¿no? Tuvimos un elemento de ciberseguridad, siempre hay que tener el ejercicio que se llama de respaldo. Entonces hay que proponer respaldos, hay un programa completo de respaldos, hay que proponer al día de hoy cómo nos podemos recuperar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Realmente te regresan la información? La verdad es que no te van a regresar nada. Inclusive si tú pagas, no te garantiza que la persona al que tú le estás pagando esos tantos dineros en bitcoins, ¿no? Dineros, ¿no? Hermanos, dame dineros en bitcoins para que yo te regrese tu información. La verdad es que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque muchas veces son desarrollos de ransomware que se generaron hace 5 años atrás y al día de hoy ya el dueño del ataque ya ni siquiera existe o ya está en otra cosa, pero sigue completamente activo el ataque o en este caso los servidores de cifrado. Entonces, al día de hoy, lo que nos va a servir es poder hacer frente con un tema de protección y con un tema de respaldo para mitigar ese ejercicio. Recomendación, no podemos tomar como una opción el pago de servicios. El poder al día de hoy descifrar ese disco duro, estamos hablando que los ataques de ransomware cifran a 256 y a menos que sea una computadora cuántica, vamos a tardar más de 100 años en descifrar esa información. Entonces, no es opción pagar o inclusive tratar de recuperar la información. Yo creo que en esta opción nos toca prevenir. Claro, Jesús, la verdad es un tema bastante complejo ahí. Sabemos a ciencia cierta que algunas empresas sí pagaron, pero ya es porque en verdad sin eso la empresa no funcionaba. Y creo que es algo muy valioso. Ahí he colocado un par de recomendaciones para la persona que nos hizo esta consulta y abarcando lo que nos hizo justamente Jesús es políticas de seguridad de la información. Tenga muy en cuenta este tema de respaldos, no está de más porque obviamente hay que salvaguardar esa información sobre el tiempo. La protección debería ser y tengan en cuenta que hoy no solamente se habla de un antivirus, sino se habla de un Next Generation antivirus, de un EDR con funcionalidades de ATP, de sandboxing, y obviamente va enmarcándose en estos escenarios. Ya vamos a ir expandiendo sobre muchos de estos conceptos, la protección de estas aplicaciones, que no exploten vulnerabilidades y algo muy importante, concientización, entrenamiento, estar continuamente nosotros también ponernos a prueba y vamos a encontrar que no solamente caen las personas que normalmente no están en el ámbito del día a día tecnológico, sino nosotros también podemos fácilmente caer en un blog que por ahí nos dé información, técnicas de ingeniería social que son muy buenas. Y al final, armando todos estos escenarios, creo que ahí se convierte en un plan de continuidad de negocios porque estamos mitigando un riesgo. Estamos obviamente ahí a la expectativa que hay un riesgo externo que puede impactar a la organización, pero estamos ahí listos con los planes de continuidad y todo lo que podemos ahí ir enmarcando. Ahí Es Jesús, correcto. ya está visualizando ahí justamente la parte de los famosos cryptocurrency y obviamente hay varios ataques aquí. Creo que podemos comenzar a explorar mucho el tema de identidades, creo Jesús, porque creo que muchos ataques de este estilo buscan robarnos lo más valioso, el usuario y contraseña, creo. Es correcto, mira, al día de hoy siempre hemos escuchado, ¿no? O a lo mejor los que estamos en el medio de ciberseguridad, escuchamos, uno, ¿cuáles son las mejores prácticas de poder garantizar la integridad de la identidad? Una es a través de nuestro password. ¿Qué debe de tener el password? Muchos, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Al menos debe tener 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial y la combinación de estas. Muchos otros piden, pues a lo mejor ya, ¿no? Un sacrificio al rey sol, entonces cosas así para un password seguro, pero sabemos que eso no lo vamos a hacer. Entonces nos quedamos con el tema de los criterios. Tener una muy buena contraseña va de la mano con una política de cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros hemos encontrado en servicios web completamente gratuitos que podemos nosotros ir a ellos, ¿no? Inclusive si ustedes gustan, mándenme un correo y les mando varios sitios donde pueden ustedes revisar si su cuenta de correo electrónico ha tenido algún incidente de ciberseguridad en el robo de identidades. ¿Qué es lo que quiere decir?
estos servicios revisan si en algún momento pues ha sido expuesta tu cuenta. Muchas veces cuando hay incidentes, por ejemplo, con Twitter, hay incidentes de seguridad con servicios, a lo mejor tuvimos con LinkedIn, hemos tenido con infinidad de sitios donde se roban las cuentas con nuestras contraseñas. ¿Y qué es lo que pasa? Se roban el usuario, se roban el correo y se roban la contraseña. Una muy mala práctica que tienen los usuarios es que no cambian las contraseñas de sus correos. Entonces, si ese incidente de seguridad pasó hace 3 meses y fue expuesta tu cuenta y al día de hoy sigues utilizando esta contraseña, pues bueno, el único consuelo que te va a quedar es que tu cuenta fue robada en conjunto de 127,000 millones de cuentas, ¿no? Entonces, muy Sí. probablemente todavía no la usen, pero al día de hoy es un elemento de riesgo. Entonces, debemos de cambiar las contraseñas cada 30 días, si es posible, ¿no? Si no, cada 3 meses, cada 90 días. ¿Qué es lo que hace previamente el ejercicio de Active Directory? ¿No? Hay políticas, hay GPOs de Active Directory que te dicen, sabes que el cambio es cada mes. Entonces, esa parte es una de las mejores prácticas. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tema, inclusive, y voy a empezar ya a hablar en el ejercicio de identidades, ¿qué es lo que al día de hoy nosotros estamos, se está explicando? Cuando ya se está o cuando ya se tiene comprometida una cuenta, el usuario va a cambiar completamente el parámetro de conexión y eso es lo que al día de hoy nosotros dentro del ejercicio de distribución como licencias es lo que proponemos con los usuarios. Entonces, se debe de entregar un ecosistema que al día de hoy no solamente verifique si realmente el usuario es quien dice ser, ¿no? Que sea el usuario correcto con la contraseña correcta, sino también algo que al día de hoy el usuario debe de tener, que en este sentido estamos hablando ya completamente de una solución con nombre y apellido que es Secure ID de RCA. Entonces, esta solución me va a permitir ofrecerle al cliente algo que tiene en la mano. ¿Qué es lo que puede tener? Un token. Este puede ser físico, puede ser virtual y es un número de autenticación que va a ser completamente match con el ejercicio de autenticación y va a decir, tú eres Jesús Ugalde, tú eres la contraseña de Jesús Ugalde, bueno, ahora dame el token de Jesús Ugalde. Muchas veces ahí es donde se ven fracasados completamente los ataques de robo de identidad. Adicional, ¿qué es lo que pasa? En un dado caso, ¿no sabes qué? Me robaron mi contraseña, me robaron mi máquina y traía el token ahí completamente físico y tienen ellos todos, ¿no? También, ¿qué es lo que hace la herramienta? La herramienta hace un ejercicio, perdón, hace un ejercicio completo donde podemos nosotros estar revisando cuáles son los parámetros de conectividades, cuáles son los horarios de sesión, desde dónde se está conectando el usuario, estamos hablando desde navegador, desde MAC del equipo, desde los identificadores de la red, un tema de geolocalización, desde dónde se está conectando los servidores, de qué país y también las características de la red. Esto al día de hoy se llama identidad o revisión de identidad a través de un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando uno de estos elementos, tanto el rol como la sesión, como el tema de la localización, la red o la aplicación que yo estoy utilizando se ve corrupta, eso genera un factor de riesgo y en ese momento yo te voy a solicitar nuevamente el token. Entonces, al día de hoy estamos mitigando todos los incidentes de robo de identidad que se podrían estar presentando, no solamente de forma lineal, ¿no? Con el doble factor, sino también de forma inteligente. Entonces, este elemento al día de hoy me permite poder garantizarle a mis clientes que ya sea que hagan una conexión a VPN, ya sea que hagan una conexión a través de un gestor, también había una pregunta relacionada a ellas, oye, de un gestor de servidores donde yo tengo una gestión de conectividad hacia todas estas arquitecturas, también lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque el tema de la autenticación, ya sea en un cliente web, o en un cliente en SSH o en un cliente de algún servicio de bajo nivel hacia los equipos de telecomunicaciones, yo lo puedo gestionar y le puedo dar esa garantía. Adicional que estos servicios, ¿no? Como bien lo conocen muchos y no es la excepción en RCA, se puede inclusive elevar a que sea un single sign-on, o sea, un inicio fácil de sesión, donde si yo tengo clientes en Office 365 y quiero garantizar la integridad del acceso al correo, pues bueno, lo voy a hacer a través de un doble factor y también darle esa flexibilidad al uso de cada una de las aplicaciones, ya que si tenemos correo, tenemos un portal de intranet, tenemos un portal de recursos humanos, entonces estamos sumando esos accesos que al día de hoy muchos usuarios, y a mí me ha tocado ver, más a lo mejor en un tema de gobierno, donde se van de vacaciones 15 días y regresan y no saben ni la contraseña de su máquina.
Entonces, esa es una parte bastante buena. La verdad que sí, Jesús, y esto ahí para toda la audiencia es el momento que pasamos a la modalidad de teletrabajo. Una buena práctica fue hacer un barrido o cambio de todas las contraseñas. Normalmente Es muchas correcto. organizaciones lo que hicieron las primeras semanas es, voy a forzar a todos mis usuarios sí o sí a que cambien sus contraseñas. Comenzamos ya por lo menos validando que ya tienen obviamente un cambio por política. Y algo también muy importante es que normalmente hacemos mucha, como decimos, reciclaje de contraseñas. La misma contraseña corporativa la utilizaremos tal vez en el Facebook, en el Twitter, en el Google, en varias plataformas, porque hay una realidad. Normalmente nosotros consumimos más de 20 aplicaciones en la nube y muchas de ellas pueden venir con la misma contraseña. Y ahí normalmente nosotros siempre recomendamos es, no, por favor, no tengan la misma contraseña en las mismas plataformas. Sé que a veces es muy difícil memorizar 20, 30 contraseñas, pero puedes utilizar algunos temas mnemotécnicos, a veces cambiarle un número, alguna particularidad, algo que nosotros conozcamos. Pero aún así, muchos de ellos pueden ser utilizados por ataques de fuerza bruta y todo eso. Y aquí obviamente la idea es lo que mencionaste, Jesús, es el tema de doble factor de autenticación se está convirtiendo ya en un estándar obligatorio, creo que para todas las aplicaciones, no solamente para las empresariales, sino para las públicas. Es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque ya es en este caso, una necesidad, como hoy en día lo es una solución de anti-malware. Ya poder garantizar la identidad del usuario es primordial. ¿Qué es lo que está pasando? El negocio, ¿no? Que representa el cibercrimen. Primero, a nivel mundial, el número uno siempre ha sido el narcotráfico, ¿no? La venta de droga. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En segundo lugar, ya está el cibercrimen. ¿Por qué? Porque el mismo cibercrimen contrata a profesionistas de ciberseguridad, ya sea por fines políticos, por fines inclusive más lucrativos, para robar ese tipo de cuentas. Muchas veces el ejercicio de poder robar información, el tema de extorsión, inclusive lo vimos hace poco, ¿no? El mes pasado donde hubo el incidente con las cuentas, en este caso de gente importante a nivel mundial, donde se dieron tweets muy relevantes, donde inclusive el mismo Bill Gates fue víctima, donde dijeron, Sí, oye, ¿sabes qué? Ando súper dadivoso, ando súper buena onda, voy a ofrecer dinero, quien me done tanto, yo voy a triplicar la donación. Entonces, la gente, o sea, cayó no recuerdo bien la suma, pero fue una cantidad extraordinaria en bitcoins. Entonces dices, órale, o sea, la gente que quiere ayudar está súper bien, pero pues bueno, ¿no? Cayeron en un ataque. La verdad es que este elemento pudo ir a mayores, ¿no? Porque inclusive pudieron poner ahí en el Twitter de Donald Trump y decir, oye, ¿sabes qué? Hoy amanecí con ganas de aventarle un misil a Rusia, ¿no? Y empezar una tercera guerra mundial. Entonces, ese es el ejercicio que al día de hoy nosotros debemos de preocuparnos con el tema de seguridad en la identidad. Yo podría decir, digo, vamos, ya estamos con tiempo encima, yo podría inclusive abrir esta conversación para todos los que al día de hoy ustedes quieran platicar, quieran saber más sobre las soluciones que al día de hoy tenemos con RCA dentro del ejercicio de seguridad en la identidad. Por favor, chicos, mándenme un correo a jotugalde@licenciasonline.com, lo pongo aquí en pantalla, digo, se ve chiquito, pero mándenme un correo adicional también dentro, ¿no? Del panel del webcast, dentro de esta charla, también van a recibir la información, la grabación. Entonces, también pueden responder si es que quieren que nosotros, dentro del equipo, recuerden que LOL es un equipo completamente preparado a nivel Latinoamérica y podemos estar visitando. Así como yo así como yo soy profesionista de ciberseguridad, habemos varios en el equipo y podemos estar charlando en ese elemento. ¿Vale? exacto. Hacemos un mini vivos ahí con los que Es quieran correcto. ahí debatir estos temas, la verdad. Este tema de la identidad sí es algo fundamental tenerlo en cuenta. Creo que es propicio una recomendación adicional ahí. Todos los que utilizamos Twitter, Facebook, Instagram, todas esas aplicaciones, hay forma de activar doble factor de autenticación. Háganlo. Es correcto. Utilicen esos mecanismos, familiarícense con esos mecanismos. Ya muchos de nosotros, todas las transacciones bancarias utilizamos tal vez un token por un SMS, una tarjeta, pero ya nos vamos, ya se está convirtiendo en algo nativo ya tener un factor adicional que diga que somos la persona que vamos a hacer esas transacciones. Y obviamente ya expandiendo ahí,
porque tenemos varias consultas que las vamos a ir respondiendo ahí, Jesús, tenemos varias ahí que las podemos ir amplificando. Es sobre todo estos escenarios, bueno, la identidad ya lo plasmamos en el tema de trabajar en este factor de riesgo, el doble factor de autenticación, y obviamente se van a sumar más factores, pero obviamente es el tema de la infraestructura. Y sobre estos ambientes híbridos que existen hoy en día, sobre la infraestructura que tenemos, obviamente generando es, ahí cómo lo ves, Jesús, cómo podemos proteger aplicaciones y todos estos ambientes híbridos hoy en día. Muy bien. Voy a empezar con algo bien, bien básico, ¿no? Una de las marcas que al día de hoy nosotros trabajamos dentro de la distribución con licencias online es Trend Micro. Trend Micro, ¿qué tiene? Tiene adicional, sí, soluciones que me van a ayudar a proteger estas arquitecturas, pero tiene soluciones de valor, que es lo que yo ahorita voy a abordar. ¿Qué es una que tenemos? Tenemos un tema de análisis de vulnerabilidades y parcheo virtual. En este caso ya tiene un nombre que se llama Deep Security, y el ejercicio de donde nosotros podemos hacer ese análisis al servidor o a los servidores, independientemente que sean Linux, que sean en este caso Windows, que se encuentren en un ambiente virtualizado, Hyper-V, VMware. Entonces podemos hacer ese escaneo hacia ese servidor y poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad o las vulnerabilidades que tiene ese equipo, ¿no? O ese servidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de una solución de IPS, ir habilitando firmas. Estas firmas van a traer la protección para que si nosotros somos vulnerables para ransomware, yo habilito la firma que me va a estar inspeccionando la comunicación hacia esa vulnerabilidad. Independientemente que tenga soporte o que sea un equipo completamente con soporte activo o sea un equipo fuera de línea, ¿no? O fuera de vida del soporte. Eso lo podemos hacer sin lugar a dudas. Ventaja que se tiene, como es un ejercicio de parcheo virtual, este elemento no necesitamos reiniciarlo. Entonces, si al momento que nosotros estamos protegiendo, instalamos el tema de análisis de vulnerabilidades y activamos las firmas, yo no me veo forzado a realizar un reinicio porque yo no estoy instalando a lo mejor algo intrusivo como un antivirus. Entonces, esta parte al día de hoy ya estamos proponiendo ventajas. Señor cliente, si usted ya lo tiene a producción y me va a tachar de un loco, ¿no? Por quererlo reiniciar, no se preocupe, no lo voy a reiniciar. Ese es un elemento que al día de hoy podemos estar charlando. La solución se llama Deep Discovery, Deep Security, de Deep Security. Hay inclusive elementos que me van a permitir, perdón, generar también esa inteligencia, como el tema de análisis, que también tiene Trend Micro. Entonces, podríamos estar charlando en este tipo de arquitecturas. Con Deep Security lo vamos a poder proponer porque hay evoluciones e inclusive si este ejercicio lo quisiéramos llevar más allá a un tema de cumplimiento, por ejemplo PCI, ¿qué dicen los pasos de PCI, no? Uno es tener una solución de anti-malware, Deep Security te lo ofrece. Otro es tener una solución de análisis de vulnerabilidades, Deep Security también lo incluye. Si también te dice, oye, debemos nosotros de garantizar que el canal de comunicación también vaya completamente protegido, pues bueno, habría que integrarlo con otro tipo de soluciones ya de cifrado, ¿no? Hay muchas en el mercado, podemos hablar de ellas, cuáles son, se complementan. Entonces, en ese elemento es inclusive nivel seguridad y nivel compliance. Entonces, esta parte es muy importante. Eso para entrar a la protección de la arquitectura, Pablo, así como tú lo mencionas. Entonces, este es algo que al día de hoy todos debemos de tener dentro de nuestro corporativo. Si ya ofrecemos nosotros como distribuidores servicios de análisis de vulnerabilidades, bueno, entonces se entrega el reporte de las vulnerabilidades encontradas y posteriormente se da un ejercicio de ataque de amenazas avanzadas o de amenazas inteligentes o de ciberamenazas, ¿no? Donde yo digo, oye, ¿sabes qué? Tenemos estas áreas de oportunidad y las necesitamos proteger mediante este tipo de soluciones. Correcto, Jesús. La verdad es un tema que impacta directamente a las organizaciones. Siempre lo mencionamos, toda aplicación tiene una vulnerabilidad, desde la más pequeñita hasta la más grande, hasta la que ha sido desarrollada in-house o es pública, plataformas que han tenido vulnerabilidades en el mercado, desde un Zoom, Teams, o sea, todas las aplicaciones tarde o temprano tiene algo que tiene que remediarse. Y esto obviamente lo tenemos que llevar al ambiente empresarial, que hoy en día es muy relevante estar protegidos, minimizar el riesgo, no vivir con ese riesgo asumido años, obviamente ahí
que siempre la pregunta es, no me ha pasado o no me va a pasar. Y como decimos, ¿y qué tal si ya te pasó? Y están esperando tal vez generarte un ataque el próximo año y sea tal vez la cortina de humo para otro tipo de ataques. Y poco a poco tal vez estén robando información, entrando más adentro en tus sistemas, pero hoy en día hay que encontrar sobre ese ruido que tal vez existe en las organizaciones la suficiente, digamos, inteligencia para sospechar. Y obviamente ahí podemos ir tomando estas recomendaciones que Jesús nos indicó desde las identidades, desde la mitigación a nivel de esas vulnerabilidades y construir. Creo que ahí lo más interesante es que este es un camino para la prevención. Es correcto, Pablo. Mira, y hay algo bien interesante que no quiero dejar pasar. Sabemos que ya andamos correteando la hora, ¿no? 5 minutos para terminar, pero hay un ejercicio que al día de hoy te va a hacer la diferencia, ¿no? No solamente lo hacemos con Tren, también lo hacemos con varias marcas, que es el ejercicio de inteligencia para el phishing. ¿Qué es lo que se está ofertando? Este es un servicio completamente gratuito, que también se puede generar una oferta de esto para los clientes, pero te genera un elemento donde tú puedes generar una campaña de phishing completamente ético, de cyber phishing, para poder desde la plataforma de Trend Micro generar ese correo completamente con el que vas a engañar a tus usuarios, generar los portales y también generar todo el contenido que se va a lanzar dentro de la campaña de correo electrónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde Trend Micro nosotros podemos generar ese ataque de phishing, claro, un phishing corporativo, con fines de investigación y de protección para poder identificar cuáles son las personas que no o que no tienen la conciencia y posteriormente darles una charla o jalarle las orejas, claro, de cómo se debe utilizar la herramienta. Pero esto al día de hoy ya las empresas, hablando de ciberseguridad, lo están incluyendo. Años atrás no se le daba valor, ¿vale? A este tipo de elementos porque teníamos esa mentalidad, Pablo, como tú lo mencionaste, oye, a mí no me va a pasar, yo sé que los correos que me llegan por ahí son de spam y son de cursos, de ofertas y todo eso lo detiene. Y que es muy importante, muchos de los usuarios confían en el enunciado que dice el servicio de correo electrónico. Dice, oye, ofrecemos seguridad en el correo, ofrecemos la protección para correos no deseados, pero ahí hay que entender muy bien el enunciado porque es correo no deseado, o sea, ofertas, cursos, algo que al día de hoy no queramos recibir. Si a lo mejor aquí, Pablo, que no es el caso, Pablo, y te aclaro, que me Sí. cayeras mal, pues yo voy y te bloqueo, ¿no? En mi correo electrónico. Ya no voy a recibir correos de Pablo porque me cae mal, pero eso es un correo no deseado. ¿Qué es lo que pasa con correos malintencionados o apócrifos, ¿no? Donde trae una URL donde me van a robar mi información, donde va a haber un despliegue de ransomware. Entonces, eso al día de hoy, ese tipo de soluciones en el tema de gestión son excelentes, ¿no? Las usamos y confiamos todo el tema de producción de nuestro negocio, pero en el tema de ciberseguridad sí dejan mucho que desear. Entonces, hay que complementar, hay que integrar bien el plan de ciberbienestar, ¿no? Retomando el punto inicial, porque eso es lo que va a generar valor para cada uno de nuestros clientes. Claro, Jesús. Más que nada, creo que se está mencionando mucho en el mercado el tema de cero trust, cero confianza. No solamente desconfiar de lo malo tradicional, sino lo bueno también, obviamente, ir teniendo estas consideraciones. Y ahí, Jesús, podemos tomar algunas de las preguntas ya de nuestra audiencia, que veo que algunas nos han generado. Con eso vamos a ir también cerrando esto. Y tenemos una consulta ahí, Jesús dice, ¿recomiendas cifrar todo en casa? Manejar todo 100% cifrado. Mira, es el deseable, el deber ser y lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, el deber ser es que siempre que nosotros querramos enviar algo, ya sea un correo electrónico o inclusive un archivo hacia algún lugar, debemos de garantizar que el canal esté cifrado. Hay muchas soluciones, en ese caso se llaman los administradores de envío de archivo seguro, que te ofrecen elementos de cifrado para el envío de información. Hoy en día, a menos que tú tengas la posibilidad o inclusive las empresas o las corporaciones te faciliten comprar un firewall o comprar algún dispositivo perimetral para cifrar las conectividades que entren a tu casa, lo puedas hacer. Pero la realidad es que nosotros nos conectamos a un modem doméstico de diferentes compañías. Entonces, lo ideal es que
poder cifrar la información, sí, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos manipulando? Es correo electrónico, utilizar a lo mejor un juego de llaves públicas para poder garantizar que el envío que se está haciendo va completamente cifrado. Eso es para el correo. Si estamos nosotros enviando información en archivos compartidos, pues bueno, utilizar estos administradores de seguridad en el envío de documentos o de archivos, no, tenemos nosotros en licencias online, claro está, podemos hablar más de ello, si ustedes así lo desean. ¿Por qué? Porque estos te generan ese canal de comunicación cifrada. Entonces, se genera un servidor de archivos, este servidor todos consultan hacia ese mismo, se genera gestión, ¿no? Decir, oye, ¿quién puede manipular qué? También qué tipo de formato puedes manipular y qué empresa, o más bien qué colaborador está manipulando qué. Te da auditoría y te da seguridad. Lo ideal es que sí manejáramos información completamente confidencial, que cifráramos discos duros, que cifráramos dispositivos extraíbles, pero bueno, si al día de hoy no tenemos esa posibilidad, sí apegarnos al uso de las mejores prácticas de los activos de la empresa. Claro, Jesús. Mira, hay una consulta rápida. ¿Se puede proteger aún sistemas que están en end of life? Digamos, el que mencionaste es ahí el Windows 10, Vista 2016. La realidad es que sí, parte del tema de parcheo virtual es eso, poder ofrecer la seguridad a esos equipos que ya no tienen soporte, seguirlos utilizando, porque muchas veces, o por tema de presupuesto, no hay renovación tecnológica, o inclusive, tú lo comentaste, Pablo, existen esos sistemas operativos que funcionan bien, que han funcionado bien durante muchos años, estos sistemas heredados, que casi casi traen un post-it grandote que dice, si funciona, no lo toques, ¿no? Entonces, lo debemos de proteger y sabemos que si vamos y le instalamos una solución de antivirus, ya en la solución per se está jalando muchos recursos, el performance se lo va a cachetear, ¿no? De ese equipo, que puede ser inclusive ser muy viejito, entonces, con este ejercicio de parcheo virtual lo podemos proteger, ya sea Linux, ya sea Windows, ya sea cualquier naturaleza. De ahí nos hacen una pregunta directa a los navegadores. Como sabemos, el Internet Explorer el Internet Explorer tradicional se lo está ya prácticamente matando. Obviamente se nos viene el Edge. ¿Hay alguna consideración al respecto? Mira, al día de hoy hay, por así decirlo, información bastante enriquecedora de cuáles son las posibles vulnerabilidades que van a tener los navegadores. Sabemos que Internet Explorer lo renovaron, ¿no? Hicieron una reedición y sacó el tema de Edge. Y ahora nos muestran que los navegadores más usados, uno es el tema de Safari, ¿no? De iOS, Chrome, el tema de Firefox y viene Edge. Todos al día de hoy, hablando de forma general, van a presentar áreas de oportunidad a nivel vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que al día de hoy nosotros estamos realizando? Dentro del análisis de vulnerabilidades, podemos identificar las aplicaciones que al día de hoy se está teniendo o está utilizando este sistema operativo y empezar a generar esas firmas que me van a proteger, independientemente que sea Edge o independientemente que sea Firefox o Chrome. Al día de hoy, ¿qué es lo que estamos nosotros utilizando? Lo utilizamos, guardamos contraseñas, guardamos información sensible dentro de los navegadores. Esa es práctica número uno. No almacenar contraseñas dentro de nuestros navegadores. ¿Por qué? Porque al día de hoy todo se almacena en cookies. Las cookies al día de hoy son vulnerables y todos los browsers o todos los navegadores han tenido un incidente de seguridad con ese ejercicio. Entonces, yo les recomendaría que sí tengamos un tema de análisis, pero que también nosotros de nuestra parte no almacenáramos contraseñas en este tipo de elementos. Utilizáramos mejor una bóveda de contraseñas, ¿no? Que en el mercado hay muchas. Claro, Jesús. Mira, hay una consulta adicional sobre el correo en Office 365. A pesar de que tenga activado el múltiple factor de autenticación, ¿qué más se puede proteger? Y creo que ahí podemos ir amplificando un poquito más en protecciones. Es correcto. Primero que nada, necesitamos un motor de análisis de contenido, ¿no? Para correo electrónico. Ya hoy en día los productos, ¿no? En este caso, Trend Micro tiene lo que es el Smart Security for Email, inclusive para suites de Office 365. Entonces, ¿qué es lo que al día de hoy se posiciona? Si tú ya lo tienes como un servicio, perfectamente nosotros nos acoplamos a ese servicio como Office 365 y generamos ese análisis de contenido. Todo lo que se comparte en URLs, todo lo que se comparte en archivos adjuntos pasa por un análisis previo. Posteriormente también se
se hace esa revisión de dominios, el IP reputation y el domain reputation. Es, si nos está llegando un correo de un dominio que ya viene apócrifo, se revisa y posteriormente se te manda a cuarentena este correo. Tú decidirás si lo abres o no lo abres. Pasa, aquí mismo estamos mitigando el tema de ransomware. Hace muchos años, cuando me decían, oye, tuve un incidente de ransomware, la primera pregunta era, ¿qué tienes para proteger el correo electrónico? Y todos me decían, confía en mi plataforma de servicio de gestión de correo electrónico. Entonces, no se tenía nada. Entonces, al día de hoy es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y es parte de las principales y las buenas prácticas del ciberbienestar en la arquitectura. Claro, Jesús. Bueno, ahí ya nos quedan un par de consultas. Bueno, ahí nos consultan si la página que nos mostraste de Trend Micro, la de Fish Labs, está abierta o qué deberían hacer para poder suscribirse a ese escenario. De hecho, mándenme un correo a J. Ugalde y yo les mando lo que son las páginas de registro para que ustedes lo puedan probar y si así también lo desean integrar en su oferta, pues bueno, empecemos ya a hacer un tema de distribución, claro. Excelente, Jesús. Bueno, vamos ya cerrando aquí en virtud del tiempo. Jesús, ahí sí me ayudas con tus mensajes finales ya para ir cerrando lo que mencionamos el día de hoy. Muy bien. Como parte ya hablando a lo mejor de un ejercicio de ciberbienestar, de un plan de continuidad de negocio, el plan de recuperación ante desastres, debemos de evaluar ya sea si nuestros clientes van a seguir teniendo una modalidad, en este caso de la nueva era de colaboración, un ejercicio mixto de trabajo en casa y trabajo en la corporación, cómo es que hacen las conectividades, realmente si la arquitectura que al día de hoy tienen completamente operativa tiene soluciones para proteger esos ambientes, cómo lo está protegiendo el cliente, es parte de lo que al día de hoy en esta charla es el mensaje que damos, cómo podemos empezar a generar un pensamiento mucho más analítico, hablando de un consultor como distribuidor y también generar esas buenas prácticas para el sano uso de las herramientas. Pablo, esa sería la conclusión. Y inclusive, si desean o ya con este tema o con estos pequeños puntos indagar más de cada una de las soluciones que al día de hoy nosotros presentamos, lo podemos agendar y mencionando, ¿no? Somos un equipo bastante grande, somos bastantes personas, consultores que podemos estar llevando estas charlas y empezar a trabajar con una oferta, no solamente para ustedes, sino también para sus clientes. Excelente, Jesús. La verdad, ahí barrimos el 100% de las consultas que nos hicieron el día de hoy. La verdad, estos temas, la verdad, podríamos terminar hablando horas de horas, pero es súper interesante ahí lo que mencionó Jesús, orientado en el tema del ciberbienestar. Tómenlo en cuenta este escenario y plasmen estas estrategias. Posiblemente se conviertan en proyectos el próximo año, tal vez se llegue a priorizar este año, pero tenga en consideración el tema de las identidades, tenga en consideración el tema del parcheo y más que nada estén alertas. Estén siempre monitoreando lo que está ocurriendo y creo que eso lo enfocaste muy bien, Jesús, es estar alertas y estar prevenidos. Eso ha sido el día de hoy, nuestro taller orientado en estos escenarios de ciberseguridad sobre esta nueva realidad. Y la verdad, esto ahí con Jesús pueden contactarse directamente y podemos seguir amplificando estos escenarios uno a uno sobre posiblemente algunos de estos incidentes y todas las tecnologías que mostramos el día de hoy. Ha sido un privilegio, Jesús. Muchas gracias por tu tiempo y a toda la audiencia que se nos unió el día de hoy. Igualmente, Pablo, para mí un placer acompañarlos y a toda la audiencia, a todos los partners que quisieran indagar más en el tema de la información, estoy a sus órdenes, estoy a su servicio y con gusto estamos platicando de ello. Perfecto, Jesús. Un abrazo y por favor síganse cuidando todos. Hasta luego, chicos, quédense en casa. Hasta luego.